Mi cuñada destruyó mi hogar con una sonrisa, y yo destruí su mundo sin levantar la voz. Durante mucho tiempo arrastré una culpa silenciosa por desconfiar de Camila. No era que tuviera pruebas. No la había visto hacer nada que pudiera señalar con el dedo. Pero había algo en su forma de moverse por mi casa, de mirar a Esteban. Esa manera dulzona, casi teatral, de pronunciar su nombre, como si lo envolviera en papel celofán cada vez que le pedía algo. Me carcomía por dentro. Todo el mundo la admiraba. Qué mujer tan entregada, decían. Pura, ejemplar, casi celestial. Y yo me decía a mí misma que estaba siendo injusta, que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Que tal vez el agotamiento de la rutina, de un matrimonio desgastado, de una casa que parecía irse apagando de a poco, me hacía ver sombras donde no había nada. Camila era la hermana menor de Esteban. Llegó a nuestra ciudad hacía poco más de un año. Según él, venía por una misión religiosa. Su comunidad cristiana la había enviado para expandir la palabra y fortalecer el espíritu de quienes lo necesitaran. Nunca entendí muy bien a quién reportaba ni de dónde salía el dinero para mantener esa supuesta obra. Pero lo acepté. Esteban me pidió que la recibiéramos por un tiempo, que le diéramos techo mientras se acomodaba. Es lo que Dios espera de nosotros, dijo. Y aunque algo en mi estómago se retorció con la idea, no pude negarme. Me pareció lo correcto. Lo que no esperaba era que su presencia empezara a alterar la dinámica de nuestra casa de una forma tan sutil, tan insidiosa. De pronto, ya no era yo quien daba gracias antes de las comidas. Era Camila la que bendecía los alimentos en voz alta, con una entonación perfecta, como si estuviera predicando. Esteban la miraba embobado, como hacía mucho que no me miraba a mí. Sonreía con una dulzura que antes reservaba para nuestras conversaciones íntimas, y que ahora parecía surgir espontáneamente solo con ella. Si yo proponía salir al cine un sábado por la noche, él decía que estaba cansado. Pero si Camila le hablaba de ir al templo o visitar a alguien de la congregación, de pronto le renacían las fuerzas. Empezó a salir más con ella que conmigo. Se reían juntos en la cocina. Compartían tareas. Se entendían en códigos que me excluían. Camila ocupaba cada rincón, incluso los que no le correspondían. Su ropa se mezclaba con la nuestra. Su voz sonaba por toda la casa a cualquier hora del día. Su Biblia, con su nombre grabado en letras doradas, permanecía abierta sobre la mesa del comedor como un símbolo de su autoridad espiritual. Y Esteban se convertía poco a poco en otro hombre. Uno que ya no compartía conmigo, que ya no me tocaba con el mismo deseo, que evitaba los silencios incómodos refugiándose en la fe que compartía con su hermana. Mis sospechas no llegaron de golpe. Fue un goteo constante. El día en que salieron a hacer unas compras para la iglesia y no regresaron hasta entrada la noche. O la vez que, desde la cocina, vi cómo él acariciaba el cabello de una manera que no podía ser fraternal. O los susurros que se apagaban justo cuando yo entraba a la sala. Los silencios forzados. Las risas que se ahogaban al verme. Una tarde encontré mi cajón de ropa interior desordenado, como si alguien hubiera estado hurgando. Lo mencioné con cautela, esperando quizá una reacción de Esteban. Pero se rió. Se rió como si fuera absurdo, como si yo estuviera loca. Me dijo que estaba dejando que la carne me dominara, que yo no entendía la conexión espiritual que él y Camila compartían. Que veía lujuria donde solo había fe. Camila, por su parte, me miró con compasión fingida. Me puso una mano en el hombro y me dijo que rezaría por mí. Que claramente estaba siendo víctima de las tinieblas, que el enemigo me estaba susurrando dudas en el oído. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. Fue en ese instante cuando entendí que no podía enfrentarlos directamente. Ellos ya se habían blindado. Cualquier cosa que dijera iba a sonar a celos, a histeria, a envidia. Así que guardé silencio. Y empecé a planear. Mi primer paso fue estudiar cámaras de seguridad. Tenía que encontrar modelos discretos, fáciles de instalar sin que nadie notara. Cuando lo tuve claro, fingí un viaje de trabajo. Dije que estaría fuera una semana. Me inventé una capacitación en otra ciudad, algo relacionado con el área administrativa. Les di todos los detalles necesarios para que no sospecharan. Pero no me fui muy lejos. Me quedé en casa de una amiga. Ella sabía todo. Me ayudó a montar la vigilancia. Instalamos las cámaras en lugares clave, sala, estudio, pasillo. Evité el dormitorio por razones obvias, pero el resto de la casa estaba cubierto. Los primeros días no pasó nada. Apenas movimientos normales. Silencios largos. Conversaciones sueltas. Pero la tercera noche decidí provocar. Dejarles una pista. Organicé la casa como si esperara una cita, una botella de vino en la barra, una vela encendida en el baño de visitas, un playlist romántico abierto en mi celular, sobre el escritorio. Fue una provocación, lo sé. Pero también una trampa. Y cayeron. El viernes por la noche, cerca de las 11, vi a Camila salir de su habitación. Llevaba una bata clara,
el cabello suelto. Caminó directo al estudio. Allí le esperaba Esteban, sentado en el sofá. Se abrazaron. Se besaron. Ella se montó sobre él, se rieron en voz baja. No llegué a escuchar lo que decían, pero no me hizo falta. Lo tenía. Tenía la prueba. Grabé todo. Hice varias copias. Subí los archivos a la nube. Distribuí los videos entre 3 dispositivos distintos. No reaccioné. No los enfrenté. No armé escándalo. Porque esto no iba a ser una discusión de pareja ni un portazo histérico. Esto iba a ser justicia. Y no una justicia emocional, de esas que se gritan y se olvidan. No. Esto iba a dolerles. Mi venganza iba a ser quirúrgica. Volví a casa al terminar la semana como si nada hubiera pasado. Me recibieron con sonrisas fingidas, como si el aire no estuviera cargado de mentiras. Camila bajó con su Biblia en brazos, deseándome bendiciones por el regreso. Esteban me abrazó con una tibieza que ya conocía bien, la de alguien que disimula más por conveniencia que por cariño. Yo también sonreí. Le serví café, hablé de las reuniones de trabajo, y pregunté por la casa como si no hubiera visto cada segundo de su desvergüenza. Porque ahora ya no necesitaba adivinar. Ya no dependía de mi intuición. Tenía imágenes, sonidos, miradas, gestos. Tenía la verdad. Y con eso, bastaba para destruirlos. No me lancé de inmediato. No grité, no lloré, no confronté. Sería demasiado fácil, demasiado impulsivo. Y yo no estaba buscando solo un desahogo. Lo que quería era algo mucho más profundo. Algo que se quedara grabado en ellos como una herida invisible, de esas que no sangran, pero duelen con cada recuerdo. Así que empecé por donde más les iba a doler, su iglesia. Ese lugar donde Camila era adorada como un ejemplo de mujer cristiana. Esa comunidad donde la veían como una guía, una enviada del Señor. Donde nadie la cuestionaba porque se había ganado su imagen de pureza con años de discurso y manipulación espiritual. Y Esteban, él también gozaba de una reputación limpia. Un hombre casado, trabajador, creyente. Un pilar del hogar. Al menos, eso pensaban todos. Me infiltré en su mundo. Empecé a asistir a pequeños grupos de oración sin que supieran. Conocí a algunos feligreses, intercambié números, me presenté como una esposa devota interesada en fortalecer su fe. Nadie sospechó nada. Mientras tanto, preparaba mi movimiento. Escribí una carta a mano, cuidadosamente, con frases sacadas de los sermones que tanto les gustaba repetir. La firmé como una hermana anónima, alguien preocupada por el rumbo espiritual de Camila. Usé un tono piadoso, casi quebrado por el dolor, con frases como no quiero juzgar, pero temo por su alma y he visto con mis propios ojos cómo se mancilla el templo del hogar que Dios bendijo. Junto a la carta incluí un USB sellado, con fragmentos precisos del video, el abrazo, el beso, las miradas cómplices. También imprimí 2 capturas fotográficas en papel brillante, una donde Esteban le tomaba la mano, y otra donde ella lo besaba en el cuello. No necesitaban más contexto. No hacía falta ninguna explicación. La imagen hablaba sola. Metí todo en un sobremanila, bien cerrado, sin remitente. Lo envié directamente a la oficina del pastor principal a través de una mensajería privada. Aseguré que llegara un viernes, justo antes del servicio dominical. Sabía que la comunidad no dejaría pasar algo así en silencio. La iglesia era su escudo. Yo me encargaría de convertirlo en su condena. 2 días después, una vecina que también asistía al templo me llamó, sin saber que yo tenía relación con el asunto. Estaba exaltada. Me contó que algo grave había sucedido. Que el pastor había recibido una denuncia con pruebas contundentes de una falta moral dentro del núcleo del ministerio. Dicen que hay video. Que no se puede tapar. Que incluso están considerando prohibirle la entrada a una de las líderes, me dijo con tono de chisme sabroso, sin sospechar que estaba hablando con la autora del escándalo. Esa tarde, Camila no salió de su habitación. La escuché llorar. Gemidos ahogados, pequeños golpecitos contra la pared, una puerta que se abría y volvía a cerrarse con lentitud. Supuse que ya le habían informado. Tal vez fue el pastor. Tal vez alguna hermana de oración. No importaba. Lo que sí sabía era que la noticia ya se había expandido por su santuario de fe. Esteban se mostró raro durante los días siguientes. Irascible. Se encerraba a contestar llamadas, susurraba nombres, frases. No puede ser, ¿quién lo hizo? ¿Cómo salió eso de ahí? Tenía el ceño permanentemente fruncido, como si no pudiera entender qué estaba ocurriendo. Yo lo observaba todo en silencio, con la paciencia de quien ya ganó la batalla y solo está saboreando la caída del enemigo. El domingo no fueron a la iglesia. Camila está enferma, dijo Esteban, con tono seco. Mejor nos quedamos orando en casa. Yo asentí. Le serví el desayuno como si nada. Sonreí. Comenté el clima.
Hablé de trivialidades mientras Camila seguía encerrada y Esteban apenas podía mantener el tenedor firme entre los dedos. Cada detalle me fortalecía. Cada silencio de ellos, cada evasiva, cada excusa mal construida. Había logrado derrumbar su imagen pública, pero eso era apenas el principio. Quería más. Quería que sintieran como cada rincón de su vida se iba desmoronando desde adentro. Porque la verdadera tortura no es la exposición. Es la duda. La paranoia. El miedo constante de no saber cuánto sabe el otro. De no tener el control. Y en esa casa, ahora, el control era completamente mío. Camila se volvió un fantasma. Ya no bajaba a comer. No limpiaba. No hablaba. Pasaba el día encerrada, rezando en voz baja, llorando en silencio. Esteban, por su parte, comenzó a notarse ansioso, desconectado. Empezó a vigilarme, como si temiera que yo supiera algo. Pero no se atrevía a preguntar directamente. Porque en el fondo, ya lo intuía. Yo me encargué de alimentar esa incertidumbre. Cambiar la clave del Wi-Fi fue el primer paso. Sabía que Camila lo necesitaba para sus reuniones virtuales con otras comunidades. Cuando me la pidió, le dije que la había apuntado en la pizarra de la cocina y que tal vez no la vio por andar distraída. Le di una clave falsa. Pasó horas intentando conectarse. Luego, accidentalmente, eché a perder una de sus blusas blancas favoritas mezclándola con ropa de color. Cuando vino a reclamarme, le dije con una sonrisa que a veces, lo impuro no resiste una limpieza profunda. Cada uno de mis actos era calculado, sutil, perfecto. En una comida familiar que organizamos, me aseguré de mencionar que Camila no estaba bien, que últimamente se le notaba ausente, como si algo le estuviera perturbando. Tal vez necesita un tiempo de reflexión, un retiro espiritual, comenté frente a todos. Nadie dijo nada, pero varias miradas se cruzaron. Su nombre empezó a correr entre murmullos, envuelto en sospechas. Yo no necesitaba gritar. No necesitaba hacer una escena. Bastaba con quedarme de pie, firme, con una sonrisa neutral, dejando que el mundo se derrumbara solo con el peso de su propia hipocresía. Y en el centro de ese derrumbe estaba ella. La mujer que alguna vez me miró por encima del hombro, que me juzgó, que osó tocar lo que era mío. Camila había venido a esta casa con una cruz colgando del cuello y una mentira en los labios. Yo le estaba devolviendo al lugar del que nunca debió salir, el infierno de sus propias contradicciones. Y lo mejor de todo, ni siquiera sabía que su verdugo dormía a menos de 10 pasos de su cuarto. El silencio se instaló en la casa como una presencia viva. No era solo la ausencia de palabras, era ese peso denso que hacía crujir las puertas más despacio, que volvía cualquier paso más lento, más tímido. Camila casi no salía de su habitación. Cuando lo hacía, se movía con torpeza, evitando el contacto visual incluso en los pasillos. Esteban, en cambio, comenzó a llegar más temprano del trabajo. Ya no hacía horas extra. Ya no se entretenía con nada. Se encerraba en el baño con el teléfono, hacía llamadas que interrumpía bruscamente si me acercaba. Me observaba con nerviosismo cada vez que lo saludaba, como si buscara pistas en mi voz, en mis gestos, como si intentara medir cuánto sabía yo, sin atreverse a preguntar. Y yo, mientras tanto, era la esposa perfecta. Cocinaba con esmero. Sonreía en la mesa. Comentaba trivialidades del día con una voz tranquila, ajena, casi tierna. Me volví su espejo más cruel, reflejándoles una calma que no merecían. El golpe que le había propinado a la reputación de Camila en la iglesia había sido más fuerte de lo que imaginé. Me enteré, por un conocido que aún asistía a la congregación, que el consejo pastoral la había suspendido de todas las actividades. No la mencionaban públicamente, pero todos sabían. No era necesario nombrarla. Bastaba con dejar su silla vacía. Algunos miembros de la iglesia empezaron a retirarle el saludo. Otros la eliminaron de los grupos de oración. En las redes sociales, sus publicaciones dejaron de recibir respuestas. Donde antes escribían "y gloria a Dios, hermana", ahora solo quedaban los espacios vacíos o, peor aún, comentarios como "Dios ve todo" o "la fe también se demuestra con acciones". Camila intentó fingir que no pasaba nada. Se vistió con la misma pulcritud de siempre, salió con su Biblia bien visible bajo el brazo, pero sus ojos la traicionaban. Su expresión ya no era la misma. Se movía como si el mundo le pesara sobre los hombros. Una mañana la vi desde la ventana del lavadero. Estaba escondida detrás del tendedero, hablando por teléfono, llorando en silencio. No me esforcé por escuchar. No hacía falta. Su rostro decía lo suficiente. Estaba perdiendo el único lugar donde alguna vez fue alguien. Yo, por supuesto, seguía tallando la herida con frases suaves. "Ánimo, hermanita. Todo pasa por algo. Dios tiene un propósito para ti". Las mismas palabras que ella usaba conmigo cada vez que se metía sin permiso en mi relación. Solo que ahora, venían cargadas de una ironía que ella no podía nombrar, pero que sentía en la piel. Una noche, mientras cenábamos Esteban y yo solos,
Él mencionó por primera vez lo que ya era obvio. Camila está pasando por una crisis espiritual. Lo dijo sin mirarme. Jugaba con el tenedor. La gente está siendo injusta, agregó. Todo por un rumor. Yo corté un pedazo de carne y lo llevé con calma a la boca. Y tal vez lo necesita, respondí sin mirarlo. Todos debemos tocar fondo alguna vez. Sentí su mirada clavada en mí. Buscaba algo en mis palabras, en mi tono, en mi cara. Pero no encontró nada. Solo una serenidad que lo inquietaba aún más. En los días siguientes, decidí pasar al siguiente nivel. Cambié detalles. Pequeños, pero certeros. Cambié la clave del wifi y no se la di. Cuando Camila vino a pedírmela, le dije que ya la había anotado en la nevera, que seguramente no la vio por distraída. Le dicté otra, falsa. Pasó más de una hora tratando de conectarse. La oí maldecir en voz baja desde su cuarto. En otra ocasión, metí su ropa con la mía en la lavadora, sabiendo que algunas de sus prendas delicadas no resistirían. Cuando vino a reclamar, señalando su blusa arruinada, le dije con voz suave. A veces lo impuro no resiste una limpieza profunda, ¿no crees? Su mandíbula se tensó. No respondió. El momento más delicioso fue cuando organizamos una comida familiar. Camila se negó a bajar, alegando dolor de cabeza. Me aseguré de que su ausencia se notara. Cuando alguien preguntó por ella, respondí con un suspiro. Últimamente la noto decaída. Ojalá pudiera compartir con nosotros, pero, bueno, todos tenemos batallas internas. Planté la semilla del chisme con una sonrisa piadosa. Las miradas cruzadas hicieron el resto. El nombre de Camila empezó a deslizarse por bocas familiares como una oración a media voz, como algo que no se dice en voz alta, pero que todos piensan. Ya no necesitaba manipular nada. Solo encender fósforos y dejarlos arder. Y lo más importante, nunca levantaba la voz. No había gritos, ni discusiones, ni golpes. Solo gestos. Sonrisas. Palabras suaves. Yo no quería que se sintiera confrontada. Quería que se asfixiara en la propia imagen que había construido. Camila había llegado a mi casa creyéndose la enviada de Dios. Yo le estaba devolviendo a un purgatorio en el que cada llama tenía mi nombre. Pero esto era solo el principio. La caída espiritual de Camila fue solo el inicio. Lo verdaderamente exquisito vino después, cuando su desgracia dejó de ser un secreto de pasillos y comenzó a filtrarse al exterior, a la vida real, a la calle. Ya no era solo la hermana menor en crisis. Ahora era la exmisionera, la caída en desgracia, la manchada. Las otras mujeres con las que solía organizar encuentros de oración dejaron de invitarla. Algunos grupos de WhatsApp la silenciaron sin explicación. Incluso una de las organizadoras de charlas juveniles la eliminó de la lista de expositoras con un mensaje breve: preferimos evitar distracciones. Yo no tuve que mover un dedo. La iglesia, su escudo más grande, estaba haciendo el trabajo sucio por mí. Pero aún quedaban sus últimos refugios. Y yo me encargaría de demolerlos también. Sabía que se quedaba algunas noches en casa de una compañera de ministerio, un apartamento modesto a las afueras. Fingía que estaba en ayuno o en retiro espiritual. Mentiras de autoprotección. Pero esa puerta también se iba a cerrar. Desde una cuenta falsa, le envié un correo a la arrendadora del apartamento. No necesitaba inventar nada. Solo adjunté el video. Sugerí que alguien con ese tipo de material comprometedores podía afectar la reputación del lugar. Eso bastó. 2 días después, la compañera le pidió a Camila que se fuera, solo por un tiempo, hasta que todo se aclare. Lo dijo con culpa, pero sin opciones. Camila no tenía a dónde ir. Ahí es donde sellé la trampa. Conocía a una mujer mayor, dueña de varios departamentos pequeños frente a mi edificio. Alquilaba a trabajadores jóvenes, a estudiantes. Me acerqué con una propuesta: le pagaría 6 meses por adelantado si publicaba un anuncio simple, sin nombres ni detalles, con un precio accesible. Solo le pedí una cosa: que no revelara que yo estaba involucrada. Usé el nombre de una amiga para los trámites. La publicación estuvo activa 2 días. Lo suficiente. Camila llamó desesperada. Ofreció pagar el primer mes en efectivo. Dijo que podía mudarse de inmediato. La señora aceptó. Esa misma tarde, Camila llegó al nuevo departamento. Contiguo al mío. La vi llegar desde mi ventana. El taxi detenido frente al edificio, el baúl lleno de bolsas, una maleta con ruedas trabadas. No llevaba joyas. No llevaba maquillaje. Solo una cara pálida, devastada, con los ojos hundidos de quien ya no tiene ningún lugar en el mundo. Subió las escaleras con dificultad, como si cada escalón la condenara un poco más. Justo antes de entrar, nuestras miradas se cruzaron. Apenas un segundo. Yo le sonreí. Una sonrisa amable, casi maternal. Ella bajó la cabeza y desapareció tras la puerta.
No sabía que su nueva vecina era la misma mujer que había planificado cada paso de su desgracia. Y desde ese día, me encargué de recordárselo, sin decir una sola palabra. Cada mañana ponía música a volumen bajo. Canciones elegidas con precisión. Letras sobre traición, sobre mujeres que destruyen hogares, sobre la falsedad disfrazada de santidad. Lo justo para que la letra atravesara la pared y se colara hasta su almohada. Cuando cocinaba, abría las ventanas. De mi cocina salían aromas que ella conocía bien, porque alguna vez los alabó sentada en mi mesa. Platos que ahora no podía permitirse ni oler sin sentir que le sabían a vergüenza. Una mañana, barría el pasillo cuando ella salió con una carpeta. Hice como si se me cayera un sobre blanco justo a su paso. Dentro, una impresión en papel, la captura exacta del beso en el estudio. Ella se detuvo, palideció. No dijo nada. Guardó la hoja en su bolso y siguió caminando con los labios apretados. Yo no necesitaba decirle que sabía. Ya lo estaba viviendo en carne propia. Esteban, mientras tanto, comenzaba a quebrarse. No lo enfrenté. No lo acusé. Solo sembré dudas. Comentarios ambiguos. Preguntas sueltas. Como cuando le dije: ¿alguna vez pensaste en lo que pasaría si todo saliera a la luz? Me miró de reojo. Respondió con evasivas. Pero sus manos temblaban. Soñaba mal. Una noche me confesó, entre susurros, que había tenido una pesadilla en la que Camila se quitaba la vida. Como si compartir su miedo lo redimiera. No dije nada. Me levanté y apagué la luz. Esa noche no compartimos la cama. Ni las palabras. Ni el alma. Camila no podía irse. Había gastado lo último que tenía en el depósito de seguridad y el primer mes de arriendo. No podía trabajar con libertad porque todos sus contactos estaban conectados a la misma red religiosa que ahora la rechazaba. Cada noche la oía llorar. A veces rezaba. A veces repetía frases como si intentara convencerse de que aún era perdonable. Pero no lo era. No después de lo que hizo. No con quien lo hizo. Yo estaba al otro lado de la pared. Cada gesto, cada silencio, cada paso mío era una declaración: estoy aquí. Y no se ha terminado. No bastaba con arruinarle la vida. Quería que supiera que fui yo. Pero no con gritos ni confesiones. No con una pelea de telenovela. Sino con gestos cotidianos, simples, diseñados como cuchillas suaves, invisibles, pero constantes. Porque cuando alguien cae desde lo alto, el suelo no siempre es lo peor. Lo peor es recordar quién empujó y no poder probarlo. El desenlace no llegó con gritos ni portazos. No hubo llanto desbordado, ni confesiones dramáticas en medio del comedor. Nada de lo que uno podría esperar después de tanto. Fue más frío. Más silencioso. Más cruel. El tipo de final que corta por dentro y no deja cicatriz visible, pero que uno siente cada vez que respira. Mi esposo llegó esa noche como si llevara una losa sobre los hombros. Entró con los ojos vidriosos, las manos temblorosas, el rostro pálido. Me pidió que lo escuchara, que no dijera nada, que necesitaba hablar antes de que fuera demasiado tarde. Me senté frente a él, en silencio. Cometí un error, dijo, sin rodeos. Uno muy grave. Su voz temblaba. Pasó algo entre Camila y yo, no debería haber pasado. Fue una confusión. Una cercanía mal manejada, una admiración mal entendida. Yo solo lo observaba. Cada palabra que salía de su boca ya la conocía. Las había escuchado antes, en otra voz. En la suya, pero en un tono más bajo, frente a una cámara que nunca supieron que estaba grabando. Me dejé llevar, siguió. No fue planeado. No fue con intención de herirte. Fue mutuo. No queríamos lastimarte. Eso último casi me hizo reír. Mutuo. Como si eso quitara el filo a la puñalada. ¿Ella te sedujo o tú cruzaste la línea primero? Pregunté sin levantar la voz. Su rostro se crispó. No supo qué decir al principio. Finalmente respondió. Fue compartido. Ninguno lo buscó, pero los dos lo permitimos. Asentí. Me levanté con calma, fui al estudio y regresé con una caja. La puse frente a él sobre la mesa. No dijo nada. Abrió la tapa. Dentro estaban los videos, las capturas de pantalla, las copias impresas de los correos que había recuperado, los registros del USB, los documentos sellados. Pruebas de todo. De cada gesto, cada mentira, cada segundo en que creyeron que nadie los veía. Esteban se quedó helado. Intentó hablar, pero levanté la mano. No quiero tus disculpas, dije con calma. No quiero tus lágrimas. No quiero tus justificaciones. Solo quiero que sepas que tu confesión ya no vale nada. Lo supe todo desde el primer día. Solo te estaba dando cuerda.
Le informé que el divorcio estaba en marcha desde hacía semanas. Que ya tenía una abogada. Que las pruebas estaban listas. Que si intentaba pelear por lo que no le correspondía, su reputación, como la de su hermana, iba a quedar destrozada. La única opción que tienes es firmar. Y callar. Esa misma noche se fue. Con una mochila y la dignidad arrastrándose detrás de él. Lo vi desde la ventana subir a un taxi. Solo. Curvado. Roto. Como si el mundo le pesara por fin lo que realmente debía. Supe después que intentó vivir con un amigo, que perdió el trabajo al poco tiempo. Que no supo manejar la presión. Que cada vez que trató de explicarse, alguien le recordaba con un tono firme que admiración espiritual no es lo mismo que traición entre sábanas. Pero lo más sublime fue lo que siguió con Camila. Sin hermano, sin iglesia, sin casa, sin apoyo. La vi deambular por el pasillo como un alma errante. Dormía poco. Comía menos. Ya ni siquiera rezaba. Solo se arrastraba con la mirada hueca de quien ya no cree ni en el Dios que predicaba. Y entonces, di el golpe final. Hablé con la dueña de los apartamentos. Le dije que quería ampliar mi espacio, que quería alquilar la habitación contigua por motivos personales. Le ofrecí pagar más si podía tener uso exclusivo de los espacios compartidos. No hizo muchas preguntas. Firmó. Cuando Camila bajó a renovar su contrato, le dijeron que debía desalojar. No hubo opciones. No hubo drama. Solo una frase seca. La otra inquilina solicitó privacidad absoluta. Es una mejora estructural. No podemos negarnos. No discutió. No preguntó. No lloró. Solo asintió, recogió sus cosas en silencio y desapareció. 3 bolsas, una caja rota y ningún adiós. Eso fue todo lo que le quedó. La vi desde el balcón mientras se alejaba por la calle. Ya no era la mujer que alguna vez me miró como si yo fuera menos. No era la voz suave de los sermones ni la hija del Señor que todos veneraban. Era apenas un esbozo de persona. Una sombra. Supe luego que se fue a vivir con una tía lejana, en un barrio donde nadie la conocía. Pero las redes tienen memoria. Cada vez que intenta crear una cuenta nueva, alguien la encuentra. Y le recuerda. No con insultos. Con comentarios simples. De esos que te obligan a recordar lo que hiciste aunque intentes borrarlo. Los pecados grabados no se borran. Solo se almacenan. Hoy, cuando me miro al espejo, no me veo como una víctima. No soy la esposa que fue engañada. Ni la mujer abandonada. Ni siquiera la traicionada. Me veo como lo que soy, la arquitecta de su ruina. La que no gritó. La que no lloró. La que no imploró. Fui paciente. Precisa. Justa. Ellos eligieron traicionarme. Yo elegí convertirme en el recuerdo más doloroso de sus vidas. Uno que no podrán rezar para olvidar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.